Estamos con César Nakazaki y Julio Rodríguez porque lo que necesitamos en este momento, muy buenos días, señores, buenos días, lo que necesitamos en este momento es calma y tranquilidad para poder analizar lo que está sucediendo y saber separar lo que son las pasiones, la política, de lo que es la ley. Así que nuevamente gracias por venir aquí. ¿Está para ustedes, y empecemos con usted, doctor Rodríguez, está debidamente fundamentada este pedido de la Fiscalía y la decisión del juez Concepción Carhuancho? Gracias, Mabel, por tu gentil invitación. Mira, yo entiendo que este pedido es un pedido que no tiene la rigurosidad para generar una restricción a la libertad tan grande, porque en nuestro sistema legal la detención es el último recurso que tiene el sistema de justicia para tratar, en primer lugar, y esa es su finalidad, asegurar los fines del proceso, evitar el peligro procesal. Acá hay una resolución de 190 páginas y en estas 190 páginas lo que a mí me sorprende es que se le dedica escuetamente, y eso es peligrosísimo, para justificar el peligro procesal que representaría la señora Fujimori, no más de 9 caras. ¿Y cuáles son esos peligros? ¿Que se vaya del país? Mire usted, o sea, llega a escenarios bastante subjetivos. Establece, por ejemplo, que tiene una vivienda alquilada y esto aparentemente no sería suficiente arraigo domiciliario. Esto es absurdo, ¿no? En el Perú, las 3/4 partes de la población no tienen vivienda propia, significaría que todas estas personas, de verse sometidas a un proceso, tendrían que ir a prisión. Esto no tiene ningún tipo de rigurosidad. A eso se le agrega que esta es una investigación que no comenzó ayer, comenzó hace bastante tiempo y establece que hay un peligro porque no se habría presentado a alguna de las citaciones y habría solicitado una postergación de fecha. Este es un derecho que tiene todo investigado. Por otras razones, profesionales, familiares, lo que fuesen, de salud, una persona puede solicitar una prórroga y no significa que eso represente un peligro de obstaculización. Ahora, hay que reconocer que inclusive los mismos detractores de Keiko Fujimori, muchos líderes de opinión que son detractores de Keiko Fujimori, también han reconocido que esta medida es desproporcionada. Pero, doctor Nakazaki, el juez Concepción Carhuancho es consecuente, digamos, con esta medida porque ya la había adoptado, por ejemplo, en el caso de Ollanta y su esposa Nadine Heredia. El gran problema del juez Concepción y de quienes lo alientan es que piensan que un buen juez es el que mete a todos a la cárcel, cuando el buen juez es el que cumple la Constitución y hace respetar la ley. Si es difícil privar de la libertad cuando ya hay un proceso abierto con una prisión preventiva que es excepcional, privar de la libertad sin que exista proceso, que es el caso, con una detención preliminar, ya no es excepcional, sino es excepcionalísimo. Y solamente se justifica no por lo que hay, porque si hay bastante prueba habrá proceso. Solamente se justifica cuando existen diligencias que están pendientes de realizar y que para poderlas hacer necesito de manera ineludible que el investigado esté detenido. Pero entonces puede hacer que sea así, puede hacer que en estos 10 días de detención la Fiscalía encuentre información, evidencias para ya poder formalizar la denuncia. Lo que sucede es que el fiscal debió advertirlo en el pedido de detención preliminar. Estoy investigando a un padre presunto violador. Las testigos centrales son las hijas, pero viven con él. La única manera que declaren es teniéndolo preso. No hay una sola línea en el auto que está comentando Julio en esa línea. No se anuncia que se van a hacer pesquisas. Y eso ojo, debería estar en el Tribunal Constitucional ya le dijo al juez Concepción que su metodología de privar la libertad es inconstitucional. Y hoy lamentablemente lo repite con 20 personas. Lo que todos se preguntan, ¿hay algo más? ¿Hay algo que el fiscal sepa que todavía nosotros no sabemos y que la defensa de Keiko Fujimori no lo sabe? Porque se están tomando en cuenta las nuevas declaraciones que se han hecho y que llegan desde Brasil. Está la información de testigos claves y aportantes que negaron haber entregado dinero al partido, pero también está y se menciona el informe de los cuellos blancos, que es un informe todavía. A ver, sí. ¿Hay algo más entonces de lo que no estamos enterados? Mira, Abel, el sistema de justicia actual ya no es un sistema medieval inquisitivo. Ya eso de que me sacan una prueba debajo de la mesa o me sacan un acto irregular debajo de la mesa para sorprenderme, no se admite. El fiscal, para sustentar un pedido de esta naturaleza, tendría que haber puesto sus cartas sobre la mesa. Es decir, estas personas representan un peligro en este periodo de la investigación tan grande que sin que ellos estén en una suerte de encarcelamiento, yo no puedo acabar
con todas las diligencias que tengo pendientes. No existe nada al respecto. Y no se ha justificado de manera material cuál sería la necesidad de que una veintena de personas estén en detención preliminar cuando, si es que el fiscal entiende que esta investigación ya tiene tantos elementos tan contundentes y los tiene básicamente por una investigación que también tiene bastante tiempo, debería pues ser suficientemente claro y decir, como lo manda el código y lo permite, yo si quiero no paso a investigación preparatoria, de frente formulo acusación directa porque tengo una contundencia tan clara de la imputación que voy de frente a un juicio porque sé que lo tengo claro y lo voy a ganar. Pero entonces puede ser que esta sea una estrategia de la Fiscalía, es decir, detener a estas 20 personas e intentar que alguna de ellas se convierta en colabore eficaz, amedrentarla, claro, la ajustan, como decimos criollamente, para que pueda hablar, decir más cosas y eso sea más evidencia. ¿Puede leerse así? Eso estaba en Netflix, en el mecanismo, ¿no? O sea, ¿recuerdas cuando decía, hay que tumbar a la familia para caerle? Exacto. Bueno, eso puede ser en la película, en el derecho no. Lo que pasa, y algún día se verá con el caso Lava Jato, es que los jueces en Brasil se definen como jueces de ataque. Ellos son los que atacan al procesado. Y eso no corresponde a un mundo civilizado. La defensa enfrenta a un fiscal, no al juez. Pero en el caso con los cuellos blancos no tendría absolutamente nada que ver. Perdóneme, una pausa ahí. ¿Por qué es importante? Porque en su pedido el fiscal menciona el informe de los cuellos blancos del Callao y entonces de esa manera sustenta que Keiko Fujimori no solamente tiene influencia en el poder legislativo, sino en el poder judicial por esta supuesta relación con Inostroza. ¿Tiene que ver, supongo, las declaraciones últimas de Antonio Camaño? Entiendo por dónde va. Para la hipótesis delictiva que se investiga, no. Porque la hipótesis delictiva es el partido político recibe dinero producto de la corrupción de Odebrecht. Ahí los cuellos blancos no tienen nada que hacer. Si pretende construir peligro procesal diciendo esta señora tiene influencia, o estas 20 personas, porque no solo es Keiko, estas 20 personas tienen influencia por la relación, primero tendría que haberlo introducido al caso. Y me corto un brazo a que esa documentación no está introducida en la carpeta de este caso. Y eso es absolutamente ilegal, porque solamente se discute elementos de peligro procesal con lo que está en el caso, no con lo que hay en otro caso en los periódicos. Y ese es un tema que hay que evaluar. Hay una regla para prueba trasladada. Si yo quiero jalar material de una investigación a otro caso, tengo que cumplir ciertas reglas. Por ejemplo, lo que no se puede reproducir en este caso lo puedo traer de otro. Este caso caso de aumento 500 a Keiko, lo han armado con actos de investigación del caso de los cócteles, que es otro caso. Así es. Y estoy seguro que la regla de la prueba trasladada la han violado en este caso. Pero vamos a repasar nuevamente y vamos a ajustarnos a lo que dice la ley, a los requisitos para determinar una prisión preventiva, como lo ha determinado el juez Concepción Carhuancho. Peligro de fuga. Ella se ha presentado hasta el momento a todas las diligencias, eso lo ha dicho su abogada hace un momento, con los retrasos probablemente que usted también, doctor, ha dicho que cualquier ciudadano tiene derecho a hacer, pero que no trabaja. Eso ha dicho también el juez Concepción Carhuancho, que ella no trabaja, pero, digamos, es líder de un partido y, o sea, a mi entender, el trabajo político también demanda trabajo e inclusive hay una boleta donde el Fuerza Popular le da 11.000 soles mensuales, que se ha estado circulando en las redes sociales. Mira tú que es importante lo que mencionas, Mabel. Bueno, esta es una detención preliminar, no preventiva. Entonces hay una diferencia, ¿no? La preliminar es para un momento muy claro, para determinados actos de investigación. De acuerdo. La prisión preventiva es un momento posterior cuando ya hay formalización de investigación preparatoria. Acá como todavía ni siquiera hay proceso, lo que existe es una detención de carácter meramente preliminar. Pero igual los requisitos de peligrosidad son indispensables. Y son los mismos. Y son exactamente los mismos. Es más, yo incluso estoy en la línea de que acá tendrían que ser muchísimo más fuertes que en la prisión preventiva, porque acá ni siquiera hay proceso. Entonces, yo estoy restringiendo el bien más preciado que tenemos en sociedad, que es la libertad, pero sobre pretexto de que estas personas representan un peligro enorme. Y si yo estoy estructurando una imputación sobre la base de una organización criminal, pues yo tendría que establecer claramente cómo es que esta organización dificulta los actos de investigación y los ha dificultado. Decir que una persona no va
porque cambia la fecha, porque tiene otras actividades, es absurdo. Y lo que tú acabas de mencionar, a ver, tenemos labores remuneradas y labores no remuneradas. Y una persona puede tener labores y está trabajando sin remuneración y eso no significa que esta persona no tenga arraigo laboral. Y en el caso de una persona que tiene un rol protagónico en un partido político, este rol protagónico evidentemente la coloca como una persona que está realizando labor política. Y en cualquier parte del mundo civilizado, los líderes de los partidos políticos se dedican exclusivamente a eso, a ser líderes de su partido. Y en este caso incluso hay pagos que les hace el partido político y que están acreditados. Entonces tenemos una labor que pudiendo no ser remunerada, lo es, y con lo cual tenemos acreditación de un arraigo laboral. Ahora, ¿qué tendría que pasar para que Keiko Fujimori pase de detención preliminar a detención preventiva y su encarcelamiento dure más tiempo? Como bien dice Julio, la detención preliminar es si no existe proceso. Ajá. Entonces lo primero que tendría que darse es abrir el proceso penal, que ahora es decisión del mismo fiscal José Domingo Pérez, mediante la disposición de formalización de investigación preparatoria. Y tendría que ser en estos 10 días. Abierto el proceso, hacer el requerimiento de prisión preventiva e ir a las audiencias que ya son públicas y conocidas. Entonces el fiscal Pérez estaría contra el reloj porque no le queda mucho tiempo, digamos. Si pide detención preliminar, de hecho que va a abrir proceso y de hecho que va a pedir prisión preventiva sin duda. Corrígeme, Julio, no conozco un caso de un fiscal que haya promovido detención preliminar y que no haya abierto proceso y pedido prisión preventiva. Lo que nos hace suponer entonces que en los próximos 10 días tendría que exhibir algo contundente el fiscal Pérez. No solo exhibir algo contundente, sino llevar a una audiencia pública donde todos vamos a poder ser testigos de lo que allí se discuta para poder acreditar de manera absolutamente incuestionable lo que es, en primer lugar, el sustento de su caso y que lo que en mi opinión simplemente he hecho es recoger autores, citar autores, transcribir decisiones que se han tomado en otros casos, pero que no ha hecho una motivación adecuada. ¿Cómo es que Fuerza Popular actualmente, ante Fuerza 2011, es una organización criminal? Y eso tiene que hacerse de manera absolutamente clara, detallada y minuciosa, porque se corre el peligro, y que evidentemente ya se está mencionando, de que se trate de transformar un partido político por una suerte de intereses subalternos a una investigación y digan que ese partido es una organización criminal. ¿Y cuáles son esos intereses subalternos? Bueno, evidentemente, según lo que dicen todos, acá hay intereses de disputa respecto a la hegemonía en el poder. Y eso es lo que podría estar llevando a tratar de convertir a un partido político en una organización criminal. Y esto es peligrosísimo, un Estado de Derecho. No significa que un partido político no pueda tener oculto detrás y que personas se aprovechen del partido para montar una organización criminal paralela, pero eso no está acá. Doctor, y no está detallado, que es lo importante. ¿Usted diría en la misma línea, hay poderes políticos, hay motivaciones políticas detrás de esta decisión del fiscal Pérez? A lo largo de mi experiencia, permanentemente la política ha tratado de penetrar en la justicia y siempre que lo ha hecho los resultados han sido funestos. Siempre que se mete la política en la justicia o se criminaliza la política, no es para hacer justicia, es para cometer arbitrariedad. Sostener que un partido político es una organización criminal porque su objetivo sería recibir aportes anónimos informales es una aberración jurídica que en algún momento tiene que acabar. Y a ese punto quería regresar al inicio de todo esto, porque recuerdo haber conversado con ambos hace muchos meses sobre esta investigación y poniéndonos en el caso de que efectivamente la organización de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recibió $1 millón y lo metió a la campaña. ¿Eso es un delito que se configura como lavado de activos? Bueno, yo ya lo he comentado algunas veces contigo antes y me parece que no. O sea, el lavador de activos es una persona que lo que hace es recibir dinero sucio y ese dinero sucio lo limpia, ¿no? Esto viene de la famosa doctrina norteamericana del money laundering. Entonces, yo lavo el dinero y se lo devuelvo a quien me lo dio, evidentemente con una menor cantidad, porque yo he cumplido una labor, entre comillas, de limpiarlo. Entonces, yo le devuelvo el dinero en supuestamente limpio. En este caso, Odebrecht no se comporta como una fuente que le entrega dinero al partido para limpiarlo. Odebrecht lo que hace es aportar a una campaña electoral
¿Con qué intereses lo hace? Es otra discusión. ¿Eso en España podría calificar como un delito de financiamiento ilegal de partidos políticos? Sí. ¿En el Perú este delito existe? No. Entonces, la respuesta es muy clara. Yo no encuentro lavado de activos. El delincuente que busca que le laven el dinero no es un donante de plata. Busca que después el dinero le regrese en una menor cantidad, pero limpio. Ahora, y tan es así, permíteme, Mabel, que el financiamiento ilegal no es delito, y menos lo sería en este caso, que el juez ha hecho desastre, porque agarran los testimonios de los brasileros y los parten. Agarran la parte del testimonio que dice les di dinero, pero ocultan la parte del testimonio donde todos los brasileros, ninguno dice que el dinero que ingresaba al Departamento de Operaciones Estructuradas tenía origen ilícito. Acá se está confundiendo la finalidad para usar el dinero, de dónde se saca. El fin del uso del dinero de la Caja 2 evidentemente era ilícito, pagar sobornos. Pero de dónde vino la plata que ingresó a Caja 2, ningún brasilero ha dicho que es ilegal. Ni Barata, ni Odebrecht, ni Silva, ni Migliaccio, ni Grillo, ni Ubirasi, ninguno de los que debería intervenir ha dicho: el dinero para la Caja 2 que utilizamos en operaciones estructuradas proviene del cohecho, la colusión, la negociación incompatible, en ningún lado. Por eso es que acá se ha vuelto el juez no solo encarcelero, sino en sastre. Ahora, otra cosa que se pregunta mucho la ciudadanía es ¿por qué Keiko Fujimori ahora y por qué no Susana Villarán? Que también hay fuertes evidencias y que ella sí ejercía un cargo público en el momento que Odebrecht le entrega el dinero para la revocatoria. A ver, yo sí tengo una postura muy clara y la mantengo hace muchísimos años. Yo entiendo que la prisión preventiva debe ser muy excepcional. En el Perú hay un abuso desmedido. Pero si utilizamos la misma vara y medimos todos los casos, es obvio que el caso Villarán es un caso tremendamente más grave. Tan grave porque se recibió dinero siendo funcionaria pública, tan grave en esa famosa campaña del no, donde hubo financiamiento directamente para ello, pero además financiamiento que vino aparejado después de entrega de mayores concesiones en la obra. Pero además no solo acabó ahí el financiamiento, sino en plena, ¿no es cierto?, campaña para la reelección también intervino el financiamiento. Lo mismo sucede en el caso de Toledo, que recibió dinero siendo funcionario público. Y si hacemos el símil, la misma situación tiene el expresidente Kuczynski cuando era ministro, porque se recibió ese dinero siendo funcionario público. Esos casos son tremendamente más graves, porque estamos hablando de una persona como Keiko Fujimori, que no era funcionaria pública y no ha sido funcionario público en el momento de esta recepción de dinero. Por lo tanto, la gravedad de su caso sigue siendo mucho menor respecto a los que hemos mencionado. Ahora, la posición del fiscal Domingo Pérez, él mismo ha hecho que su posición se vuelva frágil, porque si en 10 días no exhibe ninguna prueba más, ninguna novedad en este caso, va a perder mucha credibilidad. Pienso que el tema no es tanto del fiscal. El fiscal puede plantear su caso como mejor lo considere y quien debe luchar contra el delito es el fiscal. Yo centro el tema en el juez. El juez es el garante de la libertad de las personas, el juez es el único que puede privar de la libertad y el juez es el que tiene que asumir totalmente la responsabilidad. Por eso en el caso de el juez Concepción, ya como comentábamos hace un momento, el Tribunal Constitucional le ha dicho: corrige tu forma de privar de la libertad, y hasta ahora se resiste a hacerlo, porque no me cabe ninguna duda que en algún momento se va a reconocer que estas 20 detenciones preliminares son absolutamente inconstitucionales. Claro, lo que se ha armado es toda una estructura, inclusive la Fiscalía ha armado un organigrama. ¿Qué información podrían estar estas personas que han hecho los aportes ficticios, se entienden, en la que inclusive está la esposa del congresista Rolando Reátegui? ¿Qué información podrían dar ellos ahora detenidos que podría alimentar la causa del fiscal? A ver, yo creo que lo que podrían dar como información respecto a un caso de lavado de activos es casi cero. O sea, ¿qué van a decir? Efectivamente, en el hipotético caso, bueno, reconocemos que estos aportes no eran nuestros, sino que buscamos firmas para que personas que no aportasen dijeran que lo habían hecho. ¿Esto podría eventualmente ser un delito? Sí, podría ser un delito, ¿no?, de una falsedad ideológica en el caso más grave. Pero
al momento actual, esa falsedad ideológica largamente está prescrita. Entonces, son una falsa declaración ante un organismo como el organismo electoral por no haber dado información certera respecto a los aportantes. Podría también configurar un tipo de falsedad largamente prescrito. Entonces, yo creo que, y no aportarían nada de manera contundente respecto al delito que es objeto de investigación, que es lavado de activos. Acá no estoy investigando falsedad, acá estoy investigando lavado de activos. Y lo que estas personas podrían acabar reconociendo es haber intervenido en actos de falsedad. Que se configuren otro delito. Así es, y que no son objeto de investigación. Ahora, todos los ciudadanos queremos saber la verdad. ¿Qué sucedió? ¿Qué ha sucedido con todos los implicados, desde Toledo hasta Keiko Fujimori? Y sentimos que esto no avanza, pero políticamente sí. Todas estas personas que han desfilado como Keiko Fujimori, enmarrocadas, ahora detenidas, están sufriendo un duro golpe político. ¿Cómo avisora el futuro de Fuerza Popular en el plazo corto? Creo que mucho va a depender del resultado de los casos. La sociedad tiene que estar preparada, así como exige perseguir culpables, respetar también cuando se reconoce que son inocentes y no han cometido ningún delito. Como estamos comentando, aportes anónimos, aportes informales, aportantes simulados, no genera un delito de lavado de activos. Acá lo que tendría que probarse es que Odebrecht obtuvo delictivamente dinero, que el dinero que entregó Odebrecht tiene un origen ilícito y que quienes lo recibieron lo sabían. Y eso no lo van a establecer en ningún caso. Ni en Brasil se ha establecido. Pero hay unas evidencias nuevas, por lo menos que no se conocían hasta el momento. Hay un documento que está ahí en el expediente que confirma unas llamadas entre Barata y Yoshiyama. ¿Eso ameritaba también, o digamos, le echaba más leña al fuego para la decisión del fiscal? Bueno, esas llamadas lo único que corroborarían es la tesis del fiscal que ha sido abiertamente comunicada. El fiscal entiende que Odebrecht aportó a la campaña electoral de Fuerza Popular. Entonces, las llamadas lo que habrían simplemente reconocido es que ahí hubo una persona que fue el canalizador de la recepción de estos aportes. Pero seguimos en lo mismo, que me acrediten que hubo algún aporte y que el aporte lo hizo un funcionario de la empresa, no me prueba que este dinero tenía origen ilícito, provenía de un delito previo, y menos aún que la persona que los recibía en ese momento, no pensemos en el ahora, pensemos y traslademos a ese momento. En ese momento alguien se imaginaba o pensaba que Odebrecht estaba metido en actos de corrupción. Si en ese momento no había siquiera sospecha, evidentemente esa recepción de dinero pues carece de la posibilidad de que quien lo recibía pueda entender que tenía un origen ilegal. Pero, doctor Nakazaki, definitivamente hay algo que no está tan transparente en el financiamiento de tanto Fuerza Popular como, por ejemplo, el partido de Ollanta-Humala. ¿Por qué? Porque durante todos estos años, desde el 2011, se ha estado investigando, se ha estado señalando que hay aportes fantasmas, no se sabe de quién vino el dinero, que se hacen rifas falsas en el caso de Fuerza Popular, que los cócteles serían una excusa para o una fachada para ingresar el dinero de Odebrecht o de cualquier aportante que no se haya mostrado. O sea, hay algo que no está siendo transparente y que hace sospechar a todos los ciudadanos. Lo que pasa, Mabel, es que debemos recordar que las actividades económicas del Perú en más de un 70% son informales. Nosotros vivimos en una sociedad informal. Hay hasta práctica médica informal. Es evidente que el financiamiento de los partidos es informal, no de ahora, a lo largo de la historia. Recuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de escuchar a Dionisio Romero en la televisión. Él decía, he aportado al PPC, he aportado al APRA, he aportado, no recuerdo a qué partido de izquierda, y me faltó el partido de Belaúnde. ¿Tú crees que si en ese momento revisábamos los registros electorales aparecía que Dionisio Romero es aportante de las campañas? Probablemente no se llevaban las cuentas tampoco en esa época, ¿no? Hay grandes problemas de informalidad. Tiene que legislarse el financiamiento de los partidos, tiene que corregirse, pero eso no es un ámbito penal. Ese es un ámbito administrativo, político, es una tarea pendiente que no se resuelve con el derecho penal. Diferencia está en recibir dinero de una empresa cuando uno ya es o presidente, como en el caso de Toledo,
o alcaldesa, como el caso de Susana Villarán. Bueno, no solo además recibirlo en condición de ser funcionario público, donde no se está financiando ninguna campaña, lo que es obvio, sino que este dinero se recibe en condicionamiento para la entrega de obras, como ha quedado medianamente acreditado en el caso de Toledo y en el caso de Villarán. O sea, ahí estamos hablando ni siquiera ya de lavado de activos, estamos hablando de delitos más graves que estarían ligados a la colusión desleal, a la corrupción en sí misma. Es decir, casos en donde creo yo la actividad probatoria ya no es tan necesaria en un aspecto de tratar de hurgar más. Se tendría suficiencia para poder pasar ya a un procedimiento de juicio oral público. Y esto lamentablemente en el caso peruano está bastante lento porque se le da impulso a procedimientos en donde todavía incipientemente la imputación no tiene solidez y que sobre esa base lo que uno puede sospechar desde afuera es nuevamente que trataría de buscarse ponerle zancadillas a determinados personajes desde una perspectiva política y no aplicando el derecho, porque como lo dijo César hace un momento, el juez es el garante de todas las libertades máximas en el Estado. Y el juez que lo que hace no es colocarse en el extremo absolutamente claro de respeto a la Constitución, es un juez que puede interpretarse, está cumpliendo un rol que no le corresponde y está trastocando el equilibrio en el sistema de justicia. Pero si hay un antecedente del Tribunal Constitucional que contradice al juez Concepción Carhuancho, ¿qué es lo que debería hacer la defensa en este momento? Invocarlo inmediatamente, porque el juez Concepción está prohibido de utilizar un sistema de privación de la libertad que ya se le dijo que es inconstitucional, pero no quería olvidarme de algo. Es central diferenciar aporte de campaña de sobornos. Una cosa es contribuir para una campaña y otra cosa es hacer una inversión futura para las obras del mañana, que son dos situaciones completamente distintas. Si yo soy una gran empresa y veo que un candidato tiene posibilidades y le doy dinero es porque obviamente voy a querer recibir algo a favor. Pero si ese candidato no llega al poder... Que ve una intención, digo. Pero no es soborno, entonces. Por eso hay que diferenciar aporte de campaña que tiene su problemática fuera del campo penal y otra cosa son los sobornos que sí son delitos. Hay algo que no cuadra aquí entonces, porque no son los únicos abogados que están esgrimiendo estos argumentos. Hay otros que inclusive son detractores a Keiko Fujimori que también están diciéndonos lo mismo. ¿Qué va a pasar en 10 días entonces? ¿Qué es lo que usted piensa, doctor Rodríguez, que vaya a pasar? Bueno, tal como está el expediente. No hay que ser un pitonizo para darse cuenta que lo que va a pasar es que el fiscal, a contraderecho, lo que va a hacer es presentar una formalización de investigación preparatoria y va a realizar un pedido de prisión preventiva. Tampoco hay que ser pitonizo para anticiparse que va a ser el mismo juez el que lo va a resolver, por lo tanto, el juez le va a dar prisión preventiva. O sea, así de claro lo veo. Y esto finalmente tendrá que un tribunal más sosegado, más apartado, más distante de la contaminación política y de los sesgos de persecución, porque yo sí tengo clarísima mi perspectiva. Un juez que se comporta así es que tiene el rol equivocado. Ese juez debería renunciar el día de hoy al Poder Judicial y pedir a gritos que lo incorporen como fiscal, porque así se está comportando. Él está actuando como si fuese fiscal y no juez. Entonces, lo que va a suceder, entiendo yo, es que un tribunal, con los argumentos, con los precedentes del Tribunal Constitucional, va a acabar dejando sin efecto una medida tan gravosa. Y doctor Nakazaki, si es que efectivamente se le da prisión preventiva a Keiko Fujimori, teniendo en cuenta que ella es considerada líder de una estructura criminal, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, la prisión preventiva puede llegar hasta 36 meses, pero hay que ser justos. El juez Concepción no representa a la Sala Nacional, que para mí es el mejor subsistema de justicia que hay en el país, porque no le interesa si son procesados por terrorismo, militares, hace justicia a quien corresponde, y varias veces las salas de apelación vienen corrigiendo al juez Concepción. Pienso que la esperanza de estas 20 personas detenidas arbitrariamente está en las apelaciones que hagan. Como sucedió en el caso de Graña, por ejemplo, ¿no? Podría ser un finalmente caso, terminaron saliendo de prisión. Y yo repito, y seguro ustedes se unen también a lo que voy a decir, lo que más queremos saber es la verdad. ¿Qué cosa ha sucedido? ¿Quiénes están involucrados? ¿Quiénes son los verdaderos delincuentes en nuestro país? Eso claro que lo queremos saber, pero también creemos que vivimos en un Estado de Derecho, donde no solamente Keiko Fujimori, Nadine Heredia
y Ollanta Humala, como Alejandro Toledo, PPK, Susana Villarán. La lista es interminable de políticos que están pasando por procesos, sino también los ciudadanos de a pie. Yo, Mabel Huertas, no sé, Perico de los Palotes, todos tenemos que ser medidos con la misma vara, y esa es la idea, y de eso se trata esta entrevista. Muchísimas gracias.